Si tú ahí estás en un momento desconfiando de que Dios no está contigo, yo quiero decirte que no pienses eso. Dios está a tu lado. Aún en la condición que estás, ahí Dios está. Ahí Dios te está estirando su mano de Él para que tú te aferres de Él. Confía, ten fe en el Señor. Hoy nosotros viendo esta historia de Abraham, este llamado, y hoy que vamos a entrar a ver ya introducidos desde el día de ayer acerca de Lot. Hoy vamos a ver en verdad lo que Dios nos tiene preparado en estas hermosas lecturas. Hoy vamos a entrar al capítulo 14 del libro de Génesis, donde, como el título nos dice hoy, ¿verdad? La coalición de Babel. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo esta guerra vino? Y de su momento, pues también la familia de este gran hombre tuvo que estar ahí. Y pues bueno, las condiciones no eran muy buenas. Tuvo que suceder algo para que se fuera en sí reconocido el nombre del Hijo de Dios, de Abraham, en todas las naciones. Así es de que vamos a ir a la oración y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos acompañe en este breve estudio. Te invito para que estudiemos juntos. Señor y amante Padre, gracias te damos en este día miércoles. Gracias, Padre, por permitirnos nuevamente estar en esa comunicación contigo. Ruégote, Padre, para que en esta hora, en este momento de este estudio, sea tu Espíritu, Padre, puesto en cada uno de nosotros. Ayúdanos para entender este suceso de este capítulo 14, de lo que pasó, Padre, tu hijo Abraham, y aún, Padre, quizás las tensiones que muchas veces a cada ser humano nos preocupa de nuestra familia. Pero gracias te damos porque a través de esto reconocemos, Señor, que aún tú puedes hacer maravillas en nuestra vida. Te pido que en este momento de este estudio, tú seas, Padre, el que nos dé palabras y conocimiento de tu verdad. Te lo pedimos y te lo imploramos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, la coalición de Babel. Ese es el título que tenemos para esta hora y esperando en realidad poder entender. Por eso va a ser necesario que nosotros podamos leer este capítulo para poder entender el desarrollo de ella y así poder decir en realidad Dios siempre está al tanto de todo lo que sucede y que las promesas que Él nos da siempre van a ser cumplidas. Así es de que vamos a ver el libro de Génesis, el capítulo 14, del versículo 1 al 17. Lo más rapidito así que lo vamos a poder leer y así poder comprender este acontecimiento que sucedió ahí. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Versículo 2 nos dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Edma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Belá, la cual es Zoar. Cuando menos aquí vemos 9 países, 9 ciudades que iban a entrar en batalla. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Y dice el versículo 4, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Versículo 5, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refeitas en Astarot, Kernaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sebe, Kiriataim. Versículo 6, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Versículo 7, y volvieron y vinieron a En Mispad, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas
y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Versículo 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zoán, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Versículo 9. Y esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en Encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Versículo 17. Y nos dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahora, hasta aquí, pues vemos nosotros esta historia en realidad que nos lleva a ver esta coalición que hubo en Sodoma y Gomorra. Este pleito donde Lot había decidido irse en la separación con su tío Abraham, y que ahora pues al escuchar esta noticia Abraham hace y busca la manera de rescatar a su sobrino y de poder librarlo. Pero no tan solo lo libra, sino que también recupera las posesiones de él, así como también de aquel rey pagano. En sí vemos ese apoyo de Dios aún con Abraham, ¿verdad? Que con pocos hombres también él vence a los enemigos del Señor. Por eso es que el narrador de este libro nos dice, la participación de tantos pueblos del país de Canaán sugiere que el tema en juego en este conflicto era la soberanía sobre la tierra. O sea, pues nosotros hoy entendemos, ¿verdad?, las guerras que están pasando, pues es eso, gobernar y subyugar a los demás países, en el cual pues el más grande siempre busca aplastar al más chico y estar gobernándolos a esas naciones pequeñas que no tienen mucho poder. Y así es como desde el principio nosotros en la palabra de Dios vemos estas cosas. Por eso dice el escritor de este libro, irónicamente, el campamento de Abraham, o sea, la parte verdaderamente interesada, porque él es el único dueño verdadero de la tierra, es la única fuerza que permanece al margen del conflicto, al menos al principio. O sea, la tierra de Canaán, pues Dios se la había dado a Abraham, Dios se la prometió y se la entregó. Así es de que aquellos países o aquellos reyes estaban buscando gobernar esta tierra, cuando el verdadero gobernante pues era Abraham. Abraham se le prometió y Abraham se le entregó. Así de que estas guerras en realidad pues surgían. Vemos nosotros siempre la maldad surgiendo para alcanzar lo bueno que Dios ha hecho. Y por eso es que también la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas
en la página 128, nos dice lo siguiente acerca de esta historia que estaba viviendo Abraham con Lot. Nos dice así: Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia en que había caído su sobrino. Ahora vemos nosotros que cuando a Abraham se le informa que su sobrino estaba esclavizado y que pues estaba ahí ya que se le había quitado todo lo que él tenía, pues ahora vemos a nosotros la actitud de Abraham, y en la cual la misma sierva del Señor nos dice: no había albergado resentimiento por la ingratitud de Lot. O sea, no es tanto de que Abraham pues dijo ahora que se las busque a ver cómo se libra. Ahora él decidió apartarse o irse hasta allá. Pues bueno, por haber escogido ese lugar, que busque cómo él salir adelante. No, Lot en realidad, Abraham en realidad siempre como Cristo busca el bien de sus hijos, de su creación, siempre. Nunca va a buscar lo mal, aunque nosotros escojamos momentos que no debemos de hacer. Dios ahí está con nosotros. Dios siempre nos va a rescatar siempre y cuando nosotros tomemos esa decisión de regresar a los brazos del Señor. Por eso es de que la profeta del Señor, hablando de Abraham, dice: Abraham buscó ante todo el consejo divino y se preparó para la guerra. O sea, Abraham no fue solo. Abraham fue con Dios. Abraham pidió ese consejo. Él sabía que con estas naciones no iba a ser fácil y que necesitaba la ayuda de Dios. Así es como los hijos de Dios tenemos que aprender a luchar nuestras batallas, realmente a reconocer que nosotros somos débiles y que necesitamos del Espíritu de Dios. Necesitamos la ayuda de los ángeles del Señor, y que nuestras luchas realmente solamente a través del Señor es el que nos va a dar el vencer el mal con el bien. Y así fue como Abraham venció el mal con el bien. Aunque Lot había sido ingrato y había escogido un lugar no apropiado, ahora Abraham va a rescatarlo y a darle una nueva oportunidad. Por eso es que también la sierva del Señor nos dice en el libro que lleva por nombre Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 153, ella habla y dice así: cuando Lot se trasladó a Sodoma, la corrupción no se había generalizado, y Dios en su misericordia permitió que brillasen rayos de luz en medio de las tinieblas morales. O sea, en realidad, aunque Lot, cuando decidió ir a ese lugar, todavía parece que la maldad no estaba en todo su flote. Pero, sin embargo, Dios pudo bendecir también a Lot. Por eso es de que la sierva del Señor dice: cuando Abraham libró a los cautivos de los elamitas, la atención del pueblo fue atraída a la verdadera fe. Abraham no era desconocido para los habitantes de Sodoma, y su veneración del Dios invisible había sido para ellos objeto de ridículo. Pero su victoria sobre fuerzas muy superiores y su magnánima disposición acerca de los prisioneros y del botín despertaron la admiración y el asombro. O sea, se imaginan, contra 5 naciones, 5 países, Abraham va con 300 y tantos hombres y vence. Entonces, estas ciudades idolátricas ahora ven que Abraham en realidad tenía un Dios poderoso, un Dios que realmente podía vencer a todo aquel que enfrentara a este hombre. Vieron a un hombre de fe
ahora reconocieron que realmente Abraham no era guiado por sí mismo, sino Abraham era guiado por Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces podemos siempre atestiguar que es Dios en realidad que nos da el poder, nos da la victoria, porque es Dios en quien nosotros confiamos y es el Señor el que siempre nos guía y nos lleva hacia adelante? Asimismo, también la sierva del Señor nos dice ahí mismo en el libro que lleva por título en esta ocasión, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 121, ella nos dice: cada acto de nuestra vida afecta a otros para bien o para mal. O sea, ahora entendemos, ¿no?, que en realidad las palabras o aún los movimientos o los gestos o las actitudes que nosotros hacemos, ya sea para bien o para mal, siempre eso va a influenciar a los demás. Por eso ella dice, nuestra influencia tiende hacia arriba o hacia abajo. Los demás lo sienten, obran de acuerdo con ella y la reproducen en mayor o menor grado. Todo depende en qué tipo o a qué tipo de persona nosotros le damos o nos hace ver o ven en nosotros el acto que nosotros hacemos. Muchas veces hacemos cosas que pensando que el hermano o las personas que están enfrente nuestro son personas bien centradas en las cosas de Dios, pero a veces nos encontramos muchas veces que desaniman y que degradan a Dios en nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros en realidad podamos con el Dios que nosotros hemos confiado. Pensar algo para que no espiritual más. Por eso ayudamos a otros a adquirir buenos principios, les impartimos poder de obrar el bien. Cuando ellos ven en el líder que obra el bienestar, aún buscando al del otro, sentimos que no hizo, ahora vemos que podemos fortalecer la fe y que estos reconozcan al Dios que realmente al que nosotros predicamos. Ejercen la gracia benéfica sobre otros y así ejercemos sobre centenares y millares de personas nuestra influencia inconsciente. Ahora esto en realidad nos lleva a que nosotros meditemos cuál es nuestra influencia sobre nuestros hermanos. ¿Cómo es que queremos que ellos influyan en los demás? Si nosotros como líderes realmente estamos haciendo las cosas no como Dios nos manda, sino como nosotros creemos que debemos de hacerlas, y que es así la manera que podemos sostener la espiritualidad de Dios en la vida de nuestros hermanos. Cuando nosotros tenemos que cambiar, que ser diferentes y que tratar por igual a todos, para que así podamos todos un día estar ante la presencia del Señor. Miren esta última parte del día miércoles en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la misma página 121 y el mismo libro. Miren cómo ella lo dice, ¿verdad? Dios impone positivamente. ¿Qué es lo que pone Dios? A todos los que siguen el deber de beneficiar a otros con su influencia y recursos, y de procurar de Él la sabiduría que los habilitará para hacer todo lo que esté en su poder para elevar los pensamientos y los afectos de aquellos sobre quienes pueden ejercer su influencia. Ahora, eso es lo que hace Dios. Él pone las cosas positivas en sus hijos. ¿Para qué? Porque si Dios algo quiere es de que nosotros influyamos a los demás, no negativamente, sino positivamente. Y Dios, al que le demande su espíritu, el Señor le dará y le entregará. ¿Por qué?
porque si Dios algo requiere y quiere en este mundo, es que todos vengan a su conocimiento. Por eso, mi querida hermana, mi querido hermano, es de que hoy en día hay que pedir al Señor que la influencia que nosotros demos a los demás sea siempre para acercarlos a Dios, que sea siempre para llevarlos al perdón y a buscar a Dios con amor y paciencia. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.